No valoran la vida de ningún ser humano, excepto la de los judíos. Se ven a sí mismos como el pueblo elegido y todos los demás son como animales, lo dijeron en la tele. Y pueden hacer lo que quieran respecto a los genocidios que ellos llamen. Esto está escrito en sus libros. Lo que rechazamos es el terrorismo. Esta gente no cree en la justicia, no creen en la libertad, excepto para sus propios ciudadanos. Esto es lo que son, y eso se desprende claramente de sus acciones. Ni una condena. No hemos oído ni una condena por matar a 2,000 niños. 2,000 ya han sido asesinados. En los últimos 3 días, todos los días, 300 personas han sido asesinadas. 150 de ellas son niños. Esta es la media que tenemos y ningún tipo de condenación, ni siquiera para un niño. Ese es el tipo de civilización. La civilización occidental está enviando un mensaje al mundo entero. Que no quepa ninguna duda. Estados Unidos apoya a Israel. Pero tenemos algo que ellos no tienen. Allah está con nosotros. No estéis tristes. Allah está con nosotros. Assalamu alaikum, Dr. Tarek Al-Suwaidan. Estamos muy contentos y honrados de tenerte con nosotros desde Towards Eternity. Gracias por aceptar nuestra invitación. Alaikum salam wa rahmatullah. Es un honor y gracias por darme la oportunidad de llegar a su audiencia. Mashallah, tenéis un gran número de audiencia por todo el mundo. Así que hoy vamos a preguntarte sobre el reciente acontecimiento que está ocurriendo en Palestina. Sí. Como sabemos, hay una gran tragedia que está ocurriendo en Gaza, Palestina. Y hay miles de mártires y heridos y su número aumenta cada día. Los corazones de la umma están rotos. En los últimos acontecimientos hay gente que dice que jamás empezó todo esto matando civiles y por eso Israel está atacando. Es en defensa propia. ¿Se puede ver así? ¿Se pueden justificar así todos estos bombardeos sobre Gaza? Gracias por la pregunta. Esto es algo importante que ha estado pasando en los medios de comunicación occidentales. Y están tratando de mostrar todo el asunto como si todo hubiera empezado el 7 de octubre. No, no fue así. Empezó hace 75 años, incluso empezó antes de todo eso. Comenzó cuando los británicos ocuparon Palestina y luego se la regalaron a los israelíes. Y los israelíes vinieron de todas partes del mundo, incluyendo el presidente, que solicitó un visado y tenemos la foto de ese visado y les quitaron las tierras a los palestinos. Y entonces, cuando los palestinos empezaron a resistir, entonces llamaron a esto un ataque contra ellos. Esto no es un ataque, es defensa propia. Esto es resistencia. Si ocupas mi casa e intento sacarte de ella, esa es la resistencia. Si haces una foto solo de mí, resistiéndote, y se la enseñas a todo el mundo como si tú fueras la víctima, esto no tiene sentido. Lo que los judíos y los israelíes y los británicos han hecho es un gran crimen contra la humanidad y es el derecho de cualquier pueblo ocupado a resistir y liberar a su país. Su público viene de todo el mundo. Es una pregunta muy simple para todos vosotros. ¿Qué haríais si vuestra tierra estuviera ocupada? ¿No intentaríais liberarla por todos los medios? Esto es lo que están haciendo los palestinos. Puedo preguntar si los musulmanes hicieron algo a los israelíes en el pasado por lo que estén haciendo todo esto a cambio. Quiero decir, ¿están los israelíes buscando algún tipo de venganza? ¿Cuál es el problema? Aji Ahmed, escribí toda la historia en mi enciclopedia sobre la historia islámica, empezando por la creación del mundo entero hasta hoy. Y los 2 mejores periodos que los judíos vivieron en cualquier parte del mundo estaban bajo el dominio musulmán en Andalucía, en España. Y esto está en sus libros. Lo llaman la Edad de Oro de los judíos. Y esto está en sus libros. Y tienen la referencia de su libro. Y el período que vivieron bajo el Imperio Otomano. El Imperio Islámico en todo el mundo.
No fueron perseguidos, tenían sus sinagogas, vivían libremente, rendían culto libremente. Eran los mercaderes de todo el mundo árabe y del mundo musulmán. Bajo el dominio otomano, nadie les persiguió. ¿De dónde viene esto? Viene de ellos, no de nosotros. ¿Qué causas podemos encontrar en estos ataques a Gaza? ¿Qué hay en su credo por lo que estén haciendo todo esto? ¿Son los sionistas tan comprometidos con su religión o tienen alguna otra agenda y utilizan la religión como excusa? Yo escribí la enciclopedia de los judíos y escribí toda la historia de los judíos. Yo escribí todo el credo que está en sus libros, la Torah y el Talmud, y escribí sobre su situación actual en Israel. Dos cosas. En primer lugar, en su religión, en su credo, está muy claro que se ven a sí mismos como el pueblo elegido. Y todos los demás son como animales, y eso lo dijeron últimamente en la tele, como todos lo oímos. No valoran la vida de ningún ser humano, excepto la de los judíos. Esto está escrito en sus libros. Pero eso es solo una excusa. Israel no es realmente un estado religioso. Afirman ser judíos de nombre. No practican el judaísmo. La mayoría del estado, la mayoría de la gente es laica. No creen en ninguna religión. Y no se rigen por el judaísmo. Y ves la corrupción. Y ves el adulterio y todo lo que está prohibido en sus libros. Se ve por todas partes en su vida. Proviene de la crueldad, proviene del hecho de sentirse así. Les dieron de comer esto desde su infancia, que son los elegidos y que pueden hacer lo que quieran respecto a los genocidios que ellos llamen. Así que cualquiera que esté en el mundo entero lo pueden exterminar. Para ellos son cucarachas. Así es como se ven ante los demás. No lo dicen claramente, pero está muy claro en sus libros. Y está escrito en mi libro, La Enciclopedia de los Judíos. Así que puedo preguntar si los sionistas tienen esta visión de cuando tengamos todas estas tierras desde el Nilo hasta el Éufrates, entonces tendremos el cielo sobre la tierra. Entonces, ¿no tienen concepto del más allá? Por supuesto, tienen un concepto del más allá. Y también tienen un concepto del Mesías. Pero no creen en Jesús alayhi salam como el Mesías. Está muy claro y escrito en sus libros que María, la madre de Jesús alayhi salam, era adúltera y que Jesús era el hijo de una adúltera y que era un mentiroso y le persiguieron y lo crucificaron. Lo que no ocurrió, por supuesto, en nuestra religión, pero ellos creen que sí. Así que esto también se menciona en el Corán. Y dijeron, matamos al Mesías, el hijo de María. Así que para ellos, lo que realmente nunca entendí es por qué los cristianos se pondrían del lado de los judíos. ¿Por qué se pondrían del lado de Israel? Esto es lo que los judíos dicen de ellos. Ahora, mientras nosotros glorificamos a María y glorificamos a Isa, Jesús, es parte de nuestra religión. Que si no crees en Jesús, alayhi salam, ni siquiera eres musulmán. Esto es lo que está escrito en nuestros libros. Compara esto con lo que está escrito en sus libros. Así que esto es lo que son. Así es como miran a los demás. Y desgraciadamente, esto es lo que le ocurrirá al mundo entero. Creen que el cielo está en la tierra, pero no es el fin para ellos. Para ellos, algún día vendrá su Mesías y con él controlarán el mundo entero. No solo el mundo árabe, el mundo entero está escrito en sus libros. Así que esto vuelve a ser un cáncer y de nuevo seamos conscientes de este cáncer antes de que se extienda. Así que solo quieren hacer de este mundo su paraíso, básicamente, ¿verdad? Quieren, otra vez aquí, tenemos que distinguir entre la religión y el pueblo. Los musulmanes no tenemos ningún problema con la religión judía, depende de ellos. Todo el mundo tiene derecho a creer lo que quieran, a rezar como quieran, construyen sus sinagogas. No tenemos ningún problema con todo eso. El problema ocurrió con el sionismo.
Cuando algunos judíos se hicieron sionistas y algunos de los cristianos se hicieron sionistas y se apoderaron de nuestra tierra y quieren exterminarnos. Ahí es cuando ocurrió el problema. Y no lo dejaremos pasar. No nos someteremos y resistiremos. Aunque los palestinos sean exterminados, 2.000 millones de musulmanes no serán exterminados y os eliminarán algún día. Entonces, ¿por qué estos estados que dicen estar a favor de la justicia como Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, etcétera, no se manifiestan en contra? Estos países también son conocidos como los defensores de la libertad de expresión, pero incluso prohibieron las protestas contra Israel. ¿Hasta qué punto es esto contradictorio? ¿Podemos decir que mostraron su verdadero color? Ya, y viví con ellos durante mucho tiempo. Esta libertad y justicia y demás es solo interno. Dentro de América, dentro de Francia, dentro de Gran Bretaña, dentro de Australia, dentro de estos países. Cuando se trata de afuera, ¿qué le han hecho al mundo entero? Mira lo que le hizo Francia a Argel. 140 años de ocupación. 1.5 millones de argelinos fueron asesinados en sus manos. ¿Qué le hizo Italia a Libia? ¿Qué le hizo Francia a Siria y al Líbano? ¿Y qué le hizo Gran Bretaña a todo el mundo árabe y a tantos países musulmanes? Esto es lo que son. ¿Qué le hizo América a Afganistán y a Irak, a Vietnam y a todos los sitios a los que fueron? Esta gente, ya, Ahmed, esta gente no cree en la justicia, no creen en la libertad, excepto para sus propios ciudadanos. Esto es lo que son. Y eso se desprende claramente de sus acciones. Ni una condena. No hemos oído ni una sola condena sobre la matanza de 2.000 niños. No cuento a los demás, solo a los niños. 2.000 ya han sido asesinados, ya, Ahmed. En los últimos 3 días, cada día, 300 personas son asesinadas. 150 de ellas son niños. Esta es la media que obtenemos. Y ningún tipo de condenación. Y estos países libres de los que hablas, Ahmed, ni una sola condena. Ni siquiera para un niño. Ese es el tipo de civilización. La civilización occidental está enviando un mensaje al mundo entero. Así que quiero preguntarte lo siguiente. A lo largo de la historia, cristianos, judíos y musulmanes lucharon intensamente entre sí para tener el control de Jerusalén. Al-Quds, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué es tan importante esta ciudad para los musulmanes? Yahi, no es la ciudad en sí, sino los lugares sagrados, Al-Aqsa. Al-Aqsa es una masjid, es una mezquita desde los tiempos de Adán. Esto se menciona en los libros musulmanes. Es desde la época de Adán se construyeron 2 mezquitas sagradas. La mezquita sagrada, la Santa Kaaba en la Meca y Al-Aqsa en Jerusalén. Y le preguntaron al profeta específicamente sobre esto sus compañeros. Y respondió: Al-Aqsa se construyó 40 años después de Al-Kaaba. No es algo que construyeron los judíos y nosotros se lo quitamos. Ha sido un lugar sagrado. Ahora, esto tiene que quedar muy claro, Yahi. En cada mente que nos escuche, los musulmanes nunca arrebataron esta tierra a los judíos. Cuando se produjo la batalla entre musulmanes y los bizantinos, que controlaban Palestina, y ganaron los musulmanes, se la arrebataron a los cristianos. No se la quitamos a los judíos. Y todavía tenemos la declaración y el acuerdo entre Umar ibn al-Khattab y el segundo compañero del profeta, el segundo califa, y los cristianos. Y en eso los cristianos se rindieron. Hicieron varias peticiones y todas les fueron concedidas. Y la primera petición fue que tuvieran libertad de culto. Y dijimos que esto es parte de nuestra religión. No obligamos a nadie a rezar como nosotros o a abrazar el Islam. En toda la historia, ni una sola persona fue obligada a abrazar el Islam. Y nos dijeron algo muy raro. Nos dijeron que, por favor, no dejásemos entrar a ningún judío a Jerusalén. Esta es la petición de los cristianos para entregar Jerusalén. Y así Jerusalén fue rendida. Se rindieron pacíficamente. Los musulmanes no entraron por la fuerza. Fue un acuerdo, fue una rendición de los cristianos. Y los musulmanes entraron y Yahi, no había ningún judío, ni un judío en toda Jerusalén. Los musulmanes Yahi nunca persiguieron a los judíos. Nunca persiguieron a los cristianos. Los cristianos persiguieron a los cristianos. Los cristianos persiguieron a los judíos a lo largo de la historia. Pero los musulmanes nunca.
Así que toda su vida, el mensajero de Alá, sallallahu alaihi wasallam, dio ejemplo a su umma y en todos los aspectos de su vida. Y sabemos que pactó con los judíos en Medina y finalmente tuvo éxito. Si te fijas en su sira, su aplicación, ¿qué cambios deben seguir los líderes musulmanes para que esto pueda resolverse? El profeta sallallahu alaihi wasallam utilizó caminos de paz. Mira lo que pasó, Aji. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam emigró de la Meca a Medina, los musulmanes ya eran mayoría. Y fue inmediatamente el líder de Medina. No la tomó por la fuerza. No mató a nadie para apoderarse de Medina. La gente de Medina lo eligió y le aceptaron, y estos son la mayoría. ¿Y qué hizo? Inmediatamente, y está escrito en detalle, y lo tienen en mi libro, están los detalles. Se llama Watikatul Medina. ¿Qué es? Es el Tratado de Medina. Y en este tratado, el profeta sallallahu alaihi wasallam menciona todas las tribus de los judíos. Y dijo en ella que tienen sus casas y sus tierras y sus jardines y sus armas. Y tienen sus derechos de culto y de comercio y de libertad. Así que les dio todos los derechos con la condición de que defendieran Medina. Son los ciudadanos de Medina. Mira, Medina y el Islam, cuando establece un estado, no lo establece solamente para los musulmanes, como los judíos han establecido Israel para los judíos y trataron a los árabes y a los musulmanes como ciudadanos de segunda clase, si les daban la ciudadanía en primer lugar. Así que esto es un estado apartheid. Nosotros no lo somos. Así que Medina no era un estado apartheid. Eran ciudadanos con plenos derechos. Y entre el acuerdo está que si los judíos son atacados, nosotros los protegeremos. Pero si nos atacan, estarán con nosotros. Y está escrito, y todos lo firmaron. Así que fue por la vía pacífica. Y más tarde, cuando conspiraron contra el profeta sallallahu alaihi wasallam, que fue descubierto, entonces fueron castigados. Y cuando fueron castigados, ninguna mujer fue castigada, ningún niño fue castigado, ningún anciano fue castigado. Nadie que rechazara la conspiración fue castigado. Solo los conspiradores fueron castigados y eso está muy claro. Así que el profeta tomó el derecho pacífico. Incluso ya aquí tuvimos 4 guerras. Tuvo la primera guerra con una tribu de los judíos. No atacó al resto de los judíos. Siguieron con nosotros durante años después de eso. Años. No meses ni días, años después de eso. Nunca tuvimos problemas con los judíos. Nunca tuvimos el problema desde el comienzo del Islam hasta hoy. Ya, y lo digo muy claro, como estudioso del Islam. No tenemos ningún problema con los judíos. Tenemos un problema con los sionistas que tomaron nuestra tierra. Y tenemos el derecho a liberar nuestra tierra y resistir. Y ese es el derecho de cualquier persona en todo el mundo. Así que de nuevo, siempre es la vía pacífica. Y estamos dispuestos, por cierto, estamos dispuestos a volver a vivir en paz con ellos. Son ellos los que se niegan a la paz, no nosotros. Entonces, ¿vemos alguna información sobre el fin de Israel en el Corán o en la literatura del Hadith? Está muy claro que hay una batalla entre nosotros y ellos. Esto se menciona en el Corán. Habrá 2 grandes batallas. Y, por cierto, en cada batalla, esta no es una de ellas. La primera batalla aún no ha comenzado. Se menciona en el Corán, se menciona muy claramente en el Corán, que entraremos a Al-Aqsa y la recuperarán y volveremos a entrar en ella para siempre. Todo esto se menciona en el Corán. Los creyentes entrarán a la mezquita de la misma manera que entraron en ella la primera vez. Así que entraremos 2 veces. Pero, por cierto, el Corán no dice que sea el fin de los judíos. Es el fin de su estado, pero no de los judíos. Y se menciona en el Corán que los judíos continuarán. Se menciona en el hadís del profeta sallallahu alaihi wasallam que los judíos continuarán. No tenemos problemas con la religión ni con el pueblo judío. Tenemos problemas con este estado sionista, estado de apartheid que nos arrebató nuestras tierras y nuestras mezquitas sagradas. Y atacaron nuestra mezquita todos los días. ¿Por qué sucedieron estos acontecimientos del 7 de octubre? Todos los días nos provocaban, entrando en nuestra santa masjid, santa mezquita, continuamente día tras día, con estos fanáticos, y les hemos advertido y advertido y advertido. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Simplemente someternos a ellos y dejarles tener nuestra mezquita sagrada? Nunca lo haremos. Los musulmanes nunca se someterán a eso.
Como musulmanes, por desgracia, estamos observando indefensos estos acontecimientos en casa a nivel individual. Entonces, ¿qué le dirías a un musulmán que te pregunta qué puedo hacer como individuo? No estamos indefensos, Yahi. Alhamdulillah, no estamos indefensos. Pero como individuos podemos hacer mucho. Wallahi, Yahi. Desde 1967 volvimos bastante también en los medios de comunicación. Lo que estáis haciendo es maravilloso. Lo que está haciendo la generación joven es maravilloso. Antes, en los años anteriores, eran las televisiones las que controlaban las noticias. Hoy son las redes sociales las que controlan las noticias. En aquel momento fueron capaces de engañar al mundo entero. Hoy en día, todo lo que está sucediendo se registra y es transmitido a todo el mundo inmediatamente. Por primera vez, Yahi, vemos un ejército en las redes sociales que se enfrenta a los medios de comunicación occidentales. Por primera vez, están haciendo un trabajo maravilloso. Los jóvenes que están tuiteando y escriben y publican en Facebook están contraatacando. Yahi, tengo 18 millones y Facebook y Twitter me han limitado. Hoy, solo 1800 pueden ver mis posts. Pero, ¿qué hago? Cojo mis posts después de ponerlos en Facebook y se los envío a gente como vosotros, hombres y mujeres jóvenes, y lo traducen y lo publican. Wallahi, Yahi, que 18 millones se convirtieron en 100 millones. Gracias a hombres y mujeres jóvenes como tú. ¿No puedes tuitear? No estás indefenso. ¿No puedes donar? No estás indefenso. ¿No puedes hacer dua? No estás indefenso. Tienen mucho dinero, tienen una enorme maquinaria mediática que intenta distorsionar la realidad. Pero alhamdulillah, nuestra maquinaria mediática está creciendo gracias a ti. Y nuestra riqueza crece gracias a la generosidad de los hombres y mujeres ricos del mundo musulmán, de los hombres y mujeres jóvenes, de los hombres pobres. Incluso, Yahi, incluso los pobres están donando. Así que todo el mundo está compartiendo esta batalla. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. No estés triste. Allah está con nosotros. Dr. Tarek Al-Suwaidan, muchas gracias por tus respuestas. Hemos aprendido mucho de ti. Y que Allah te preserve. Inshallah, podemos conocernos en persona también. Y que Allah te dé baraka a todos tus esfuerzos por este din. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu equipo, mashallah, estáis haciendo un trabajo maravilloso. Por cierto, tengo un libro sobre la jihad. Y en el libro de la jihad mencioné que jihad no es solo llevar un arma. Jihad también es llevar un micrófono como tú. Barakallahu fik. Jazakallah khair.